Bienvenidos todos a vuestro canal favorito sobre animales exóticos, animales y más. Bienvenidos como siempre. Como os prometí, aquí tenemos el primero de dos vídeos sobre tips sobre nuestras queridas, como ya habréis adivinado, hormigas. Tips muy importantes para gente nueva y para gente no tan nueva, que alguno de ellos seguramente estará conociendo. Bueno, y sin más miramientos, vamos a dejar por aquí las pequeñinas que se queden tranquilas. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar por unos tips, quizá un poquito tontos, pero muy importantes. Tip número 1. Obvio, paciencia. Parece una tontería, pero en este hobby la paciencia es fundamental. Es muy importante que las dejéis tranquilas, sobre todo cuando llegan del viaje o cuando las acabéis de capturar, para que ellas empiecen su primera puesta. Si son claustrales no van a necesitar que les den ningún tipo de comida extra, le podéis echar alguna gotita de agua con azúcar, agua con miel o un poquito de preparado y las dejáis tranquilas. Ellas simplemente necesitan como un pequeño de energía extra, pero no necesitan proteína ni nada porque al comerse sus propias alas, las claustrales, ellas mismas empezarían su primera puesta. Un tip muy importante. Tip número 2. A ver, el tubo de ensayo es su hogar. Ya sé que tenemos muchas ganas, nos acaban de llegar y queremos cambiarlas a su hormiguero. El tubo de ensayo es su hogar. Ellas pensar que cuando acaban de excavar hacen un agujerito muy pequeñito, buscan la profundidad que a ellas les gusta, depende de la especie, depende del terreno. Hacen un agujerito y en ese agujerito empiezan a poner huevos. No necesitan salir a comer. Hasta que no tienen ya por lo menos, depende de la especie, pero hasta que no tienen sus 6, 8, 9, 10 nuses, incluso en algunas especies 20, 30 nuses, no empiezan a hacer un agujerito al que salir. Ellas tienen con huevos tróficos que pone la hembra y con las poquitas reservas que tienen es suficiente para que la colonia se desarrolle desde el principio. No las cambiéis nada más llegar al hormiguero. Como hormiguero como los que veis aquí. Tip número 3. Es muy importante cuando rellenamos el algodón que hay dentro de la probeta para lo que sería la humedad, dejarlo suficientemente apretado y asegurarnos de que no se encharca. Recordar, es un algodón para la humedad, no es una piscina. Es mucho más peligroso. Aunque vosotros veáis que el algodón no está totalmente empapado, es ir empapando poquito a poco por capilaridad. Entonces no lo encharquéis. Si lo encharcáis, va a ser peor, podéis ahogar a la reina, podéis ahogar los huevos y podéis quedaros sin vuestra colonia. Tip número 4. Celofán rojo. Algún tipo de tapa de metacrilato roja para que estén más tranquilas, algún tipo de celofán rojo. Esto es muy importante, o taparlas. Esto es muy importante porque ellas necesitan oscuridad. El espectro de luz rojo les hace entender como que es de noche. Pero sí que es verdad que para algunas especies que son un poquito más tímidas, aparte de esto, le podéis poner algún trapito por encima o le podéis poner una cartulina negra y os lo agradecerán mucho. Bueno, y esto enlaza un poquito con el tip número 5. No estéis todo el rato mirándolas. No estéis todo el rato mirando a la reina como acaba de poner un huevo, cómo lo está transportando. Lo único que puede pasar es que por vibraciones, por luz, las pongáis nerviosas y se coman esa misma puesta y tardéis mucho más en tener una buena colonia. Tip número 6. El tamaño importa. Sí, parece una tontería, el tamaño importa. No vayáis directamente a un hormiguero de este tamaño, a menos que sea modulable o lo podéis cerrar. Las colonias requieren ir despacio. De este tubito los tenemos que pasar a un hormiguero con un tamaño más pequeñito. Normalmente se llama se les puede llamar reineros, que son más pequeñitos y son para la reina y una colonia muy pequeñita. Se les puede llamar hormigueros de inicio. Empezamos por hormigueros pequeñitos o hormigueros que nos permitan cerrar y dejarle, como veis este que tiene aquí las piezas. Estas piezas blancas que se ven nos permite cerrar. Entonces este es un hormiguero muy grande para una colonia que pueden llegar a tener hasta una colonia de 2 años, porque encima está hecha, ese modelo que está hecho para hormigas grandes y no lo veis porque ya lo enseñaré más para adelante, las celdas son muy grandes y aquí pueden caber muchas hormigas. Tenemos que cerrarles. Si les dejamos todo abierto, lo único que vamos a conseguir es que nos ensucien el hormiguero, que se estresen y a veces incluso que no encuentren la zona de forrajeo para comer y se nos muera la colonia. Entonces, este tip es muy importante.
A ver, tip número 7. Sistema de humedad. Como veis, este por ejemplo tiene sistema de humedad de seta, este tiene sistema de humedad de esponja. Es muy importante. Todas las especies necesitan su sistema de humedad. Hay algunas especies como Camponotus, que son más de tierra o más de aquí del clima mediterráneo, que no necesitan tanta humedad. Pero es muy importante que tengan un sistema de humedad, porque como tenemos un hormiguero en sus condiciones, como hemos dicho antes en el tipo anterior, adaptado al tamaño de la colonia, ellas decidirán si ponerse más cerca de lo que es la humedad o si eligen ponerse en una celda más alejada de la humedad. Pero necesita sistema de humedad. Entonces, por ejemplo, en este caso las mesos, ¿qué tenemos las mesos? Las mesos, por ejemplo, son granívoras. Por lo tanto, generalmente el grano o las semillas que nosotros les damos las dejan separadas de la humedad para que no lleguen a salir lo que es la semilla y poder comérsela. Tip número 8. Forzar la migración o forzar el cambio de una probeta o un reinero o otro hormiguero a un hormiguero más grande suele ser un error. Hacerlo solo cuando sea fundamental, o sea, cuando sea algo imprescindible. Lleva mucho tiempo sin humedad y no consigo que se me muden. El algodón está muy sucio. En algunas especies hasta les da igual, tipo las lasius. El algodón está muy sucio y ya está empezando, veo el hongo y está empezando a generar hongo. La comida que le doy me la está metiendo al algodón y se está echando a perder. En casos así extremos, no es recomendable, pero hacerlo. Pero en otros casos, no lo hagáis. Porque lo único que puede pasar y lo único que podéis hacer es que por errores vuestros de haberlo mudado más rápido tengáis muchos problemas y la colonia no siga adelante o se estanque. Tip número 9. Antifugas. Algún tipo de antifugas es prácticamente obligatorio. En colonias pequeñitas no va a hacer falta si tenéis un poquito de maña, pero al final vais a necesitarlo. Ya puede ser aceite mineral, ya puede ser teflón, pero poner algún tipo. Sí que es verdad que para distintas especies ir probando, porque por ejemplo hay algunas especies que lo que es el aceite mineral enseguida le ponen como un caminito de porquería para poder pasar por encima y no les hace nada, y entonces hay que utilizar el teflón, aunque sea un poquito más feo para mi opinión. El teflón es un pelín más feo, se queda como la rayita del teflón, pero para mí, por ejemplo, para especies grandes el teflón me funciona mejor que el aceite vegetal, perdón, que el aceite mineral. Recordad, muy importante, no aceite vegetal, aceite mineral. En mi caso, como ya os enseñado en algún vídeo, o os enseñaré en algún vídeo, utilizo el de Ant House. Valdría de cualquier tienda que haya de hormigas o especializada en insectos o especializada en exóticos. Sé de gente que la compra en supermercado aceites minerales. Yo no lo hago. Para la cantidad que se utiliza, prefiero comprar un aceite mineral que ya esté hecha para ellas. Bueno, y aquí vamos con el tip último. Tip número 10. Ellas son limpias. Limpieza meticulosa. Ellas normalmente, depende de las especies, porque la glasia es un poco más cochina, ellas saben limpiarse su terrario. Su hormiguero. Entonces, ellas van a limpiar, pero si les damos, como decíamos, un hormiguero muy grande, la suciedad no las van a llevar a un sitio que puede llegar a crearnos hongos en esa parte del sitio y que luego tarden mucho en limpiar. O especies sucias como las lasius nos pueden llegar a acumular mucha suciedad. ¿Qué haremos? Aparte de su limpieza, nosotros seremos limpios y meticulosos. Hay que intentar, cuando ya tenemos una pequeña cantidad de desperdicio, poquito a poco, ir quitando y limpiando, pues cuanto más limpieza les proporcionemos nosotros, más limpias serán ellos. Si queremos hacerlo con guantes, si no con manos, bien lavadas con jabón, pero nunca jabones comerciales tipo químicos, simples jabones suavecillos, de estos jabones de las manos, y luego nos volvemos a lavar las manos bien otra vez con agua para que no queden restos. Y bueno, espero que os haya gustado. Si queréis más tips y ver el segundo vídeo de los 20 tips para hormigas, como siempre, suscribirse, dar un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo de tips para las hormigas, parte 2. Muy importante, que lo estáis haciendo más de uno. En comentarios, escribir un poquito los errores que hayáis cometido o los que creéis que podéis haber cometido sin haber visto este vídeo. Y nos vemos en la parte 2.